Con el tradicional marchamo de seguridad y fiabilidad, el frío acero sueco daba forma hace 35 años a una de las grandes berlinas de la década de los 80. La exclusividad y el confort de la serie 7 de Volvo llegaba sin grandes innovaciones en su técnica, pero con un peculiar diseño totalmente renovado, cuyas pronunciadas aristas pretendían complacer al conductor medioamericano. En el caso de la versión diésel, el 6 cilindros sobrealimentado de origen Volkswagen convertía al coloso nórdico en uno de los automóviles alimentados por gasóleo más veloces de su tiempo. En enero de 1975, en plena resaca de la gran crisis del petróleo, Volvo comenzaba el desarrollo del que sería su buque insignia para la década de los 80. A los tradicionales valores de longevidad, calidad y seguridad pasiva propios del fabricante, la nueva berlina debería adoptar, en un mercado cada vez más exigente, mayores refinamientos en lo relativo al diseño, la comodidad y el equipamiento. Aunque basado en la serie 200 conocida desde 1974, el 760 se presentaba en febrero del año 82 ante la prensa mundial como una novedad absoluta, ya que nuevos eran su carrocería que miraba hacia Estados Unidos, su amplio interior, la geometría de su tren trasero y sus motorizaciones estrella de 4 y 6 cilindros. En su última creación, los técnicos escandinavos aprovechaban algunas de las soluciones mostradas en el Salón de Ginebra de 1980 por el prototipo VCC o Volvo Concept Car, que anticipaba las líneas generales de su frontal, su controvertido eje rígido posterior y el empleo de la sobrealimentación, tanto en gasolina como en diésel. Para una longitud similar a la de la gama 200, su distancia entre ejes crecía en 13 centímetros y la anchura lo hacía en 5, pero con el mérito de haberse reducido el peso en un centenar de kilos, de mejorarse notablemente la penetración aerodinámica y de aumentar considerablemente el nivel de dotación en su suntuoso habitáculo. Este sueco, o quizá americano, equipado con propulsores franceses y alemanes y con una nueva caja automática japonesa, venía a sumarse en la oferta de la firma de Gotemburgo a los 340 fabricados en Holanda por la antigua DAF y a los veteranos y polivalentes 240, que a partir de entonces se situarían un peldaño por debajo, dando el relevo en la cima del fabricante a los 260 equipados con el motor de 6 cilindros, fruto de la alianza de Peugeot, Renault y Volvo. En España, tras el pertinente proceso de homologación, este coche de primera clase se mostraba a los medios especializados antes de que finalizase 1982, siendo Sevilla el escenario elegido por Volvo concesionarios para esta toma de contacto dinámica, y Boderek, sex symbol del momento y mujer 10, la madrina del evento. El 760 GLE se presentaba como un automóvil nuevo, moderno y eficaz, construido sobre las mismas tradiciones de seguridad y calidad habituales del productor nórdico, que ahora enfatizaban su diseño equilibrado, su carácter individualista y exclusivo, su compromiso con el confort y en sus excelentes cualidades de conducción en carretera, tanto en la versión V6 como en el 6 cilindros alimentado por gasóleo, primeras motorizaciones disponibles en España de las 5 anunciadas inicialmente, que incluían un diésel atmosférico de 82 caballos. Volvo, el único fabricante de automóviles que aseguraba no haber sufrido la crisis de los años 70, aludía a ella para anunciar su obra cumbre, que en el caso del turbodiesel de 109 caballos superaba los 4,5 millones de pesetas, lo que hacía que fuese la berlina que repostaba gasoil más cara de nuestra oferta automovilística, distanciándose en 1 millón de pesetas de un Peugeot 604 y duplicando el precio de un Talbot Tagora. Ya en plena temporada 83, hacía su aparición un sofisticado 4 cilindros sobrealimentado de 2.300 centímetros cúbicos, que gracias al intercambiador de calor para el aire de la admisión y a la inyección y encendido Motronic entregaba 173 caballos, suficientes para superar la barrera de los 200 km/h y alcanzar los 100 en poco más de 8 segundos. De este modo, el mayor fabricante sueco de automóviles, perteneciente desde 1979 al Estado sueco en un 40%, estaría en condiciones de medir sus fuerzas con este vehículo inteligente y fascinante en la batalla europea de las grandes berlinas, combatiendo primero frente a los nuevos Audi 100 y 200, a la serie 5 de BMW, a los originales Citroën CX y más tarde contra una nueva hornada de poderosos contendientes, como los Renault 25, Lancia Thema, Saab 9000, Ford Scorpio, Mercedes W124, Fiat Croma y Opel Omega,
que irían haciendo su aparición en los concesionarios a lo largo de la vida comercial de nuestro invitado. Un automóvil con el que Volvo se proponía ofrecer, como había sido habitual a su tradicional clientela, algo más que un sarcófago inexpugnable con el que practicar una conducción defensiva, un nuevo concepto con el que ganarse también la confianza de aquellos usuarios que no aspiraban únicamente a momificarse en el mismo coche, los más de 19 años que la marca solía prometer en su publicidad. A comienzos de 1984, en la Costa Azul francesa se presentaba el 740, que heredaba y rentabilizaba la carrocería, el interior y buena parte de la técnica de los 760, aunque en este caso llegaba inicialmente con un motor atmosférico de 4 cilindros e inyección, ofrecido por un 30% menos que el más caro de sus hermanos mayores, al que seguirían mecánicas carburadas o sobrealimentadas con la misma arquitectura, y variantes diésel de 6 cilindros con o sin turbo, empleadas ya en los 700 de mayor empaque. En los últimos días de 1984, los técnicos nórdicos desvelaban a la prensa mundial en la Laponia finlandesa el sistema ETC o Electronic Traction Control, el primer sistema de control electrónico de tracción de la industria automovilística, que pasaría a ofrecerse en exclusiva en el 760 turbo de gasolina. Con el inicio del año 85 llegaba a la serie 700 la clásica carrocería Breaco familiar del fabricante, que en el caso de los 760 no se comercializaría en España, aunque bajo la sigla 740 se presentaba en primicia para toda Europa en el Salón del Automóvil de Barcelona celebrado en mayo de ese año. Continuando la colaboración con el carrocero Bertone, iniciada una década atrás, cuando el italiano había vestido a las limusinas y a los coupés de la serie 260, en el Salón de Ginebra de 1985 se mostraba el 780, un dos puertas con unas formas más redondeadas y armoniosas que la berlina, destinado inicialmente al mercado USA, que suponía el 70% de las exportaciones del fabricante escandinavo. El símbolo de distinción de Volvo estaría inicialmente provisto de un motor V6 de 2,5 litros y 163 caballos y del conocido turbodiesel de 6 cilindros, capaz de suministrar 129 gracias al intercooler. Su comercialización en Europa se retrasaba hasta el otoño del año 86, una vez que el motor de gasolina turboalimentado se sustituía por otro de aspiración atmosférica del mismo tipo PRV, pero con 2.849 centímetros cúbicos y 170 caballos, anunciándose entonces unos todavía respetables 122 caballos para el Selecto Diesel, que era, una vez desaparecido el Renault Fuego Turbo D, el único coupé movido por gasóleo que se comercializaba en el viejo continente, aunque fuese ofrecido mayoritariamente en Italia y Francia. Para la temporada 87, este clásico de 4 puertas, inalterado en sus personales líneas desde hacía casi un lustro, recibía nuevas motorizaciones, con las que hacer frente a una competencia cada vez más concurrida. El turbo de gasolina había aumentado ya su potencia hasta los 182 caballos, y ahora tanto el V6 como el diésel sobrealimentado pasarían a disponer de las mecánicas del 780, de 170 y 122 caballos respectivamente. Los cambios serían más profundos a finales de ese año 87, cuando en el Salón de Frankfurt se mostraba una gama 760 totalmente renovada. Volvo anunciaba para ella nada menos que 2.000 nuevos componentes, siendo lo más destacado un frontal más estilizado, un interior renovado y sobre todo una suspensión trasera independiente denominada Multilink, que hacía del sueco un coche más ágil y confortable. Con estas modificaciones y a falta de nuevas mecánicas, el experimentado 760 encaraba la recta final de su ciclo vital, que llegaría a su fin con el comienzo de la última década del pasado siglo. En el verano de 1990 nacían, con una tendencia continuista, sus sucesores de la serie 900, cuyas carrocerías se actualizaban suavizando la angulosa trasera, culminando ahora la propuesta de la marca con un nuevo 6 cilindros en línea multiválvulas, desarrollado conjuntamente con Porsche. Para la temporada 91, por debajo de los 940, disponibles en berlina y station wagon, y los sedanes 960, Volvo España solo contaría con un integrante de la saga 700, el simplificado Master 2 de 4 cilindros, 130 caballos y eje rígido, ofrecido únicamente en nuestro mercado por poco más de 3 millones de pesetas. La recompensa para las personas atareadas del otro lado del océano, el coche que llegaba del frío norte de Europa para aquellos norteamericanos con una forma diferente de pensar, decía adiós, convertido en uno de los automóviles más añorados del fabricante sueco.